Era agosto del año 2000 y ahí me encontraba junto a mi nuevo jefe de trabajo, el señor Kerber, caminando hacia el dormitorio llamado Smith, uno de los dormitorios de varones donde en la universidad donde Dios me concedió recibir mi preparación ministerial. Y estaba recibiendo el entrenamiento para una nueva responsabilidad que había recibido dentro del departamento de limpieza. Para ese momento estaba recibiendo mi más grande ascenso en mi vida laboral. Fui promovido de limpiador de un pasillo de un baño a encargado de limpieza de todo un dormitorio. De modo que bajo el sol ardiente, con mi gorra y mi ropa medio acabada para trabajar, mientras caminábamos hacia el dormitorio, escuchaba a mi supervisor contarme esta historia. Carlos, como supervisor de todos los dormitorios de los varones, es mi responsabilidad asegurarme que todos los encargados de limpieza de cada dormitorio estén haciendo consistentemente su trabajo. Así que yo, de una manera sorpresiva, planeo aparecerme por los distintos dormitorios en diferentes noches, mientras se supone que los encargados con sus empleados estén limpiando su edificio. Yo tenía 2 años trabajando en el departamento de limpieza. Yo conocía esa rutina de la cual él hablaba, porque trabajábamos por las noches, comenzando a las 10:45 hasta las 12, 2:15 y hasta veces hasta las 2:30. Y me siguió contando el señor Kerber. Una noche, como a eso de las 11:45, yo llego al dormitorio Smith y comienzo a buscar al encargado. No lo encuentro por ningún lado. Voy y chequeo y confirmo que todavía él estaba registrado en el reloj del sistema. Y después de preguntar a varias personas, me dicen que él se estaba bañando. Y efectivamente, cuando voy al baño de su pasillo, lo encuentro saliendo de la bañera totalmente nervioso, avergonzado y casi queriendo que se lo tragara la tierra, porque él sabía que estaba literalmente barajando en la hora de trabajo, al punto tal que le estaba hasta cobrando a la universidad horas en las que se suponía que él estaba trabajando. Ese joven fue vergonzosamente sorprendido en una noche y un día en que él no estaba imaginando que su supervisor vendría para chequearlo. Aparentemente, cuando analizaron los registros de los últimos meses e hicieron algunas investigaciones, esa no había sido la primera vez que él había hecho eso. Ya él había desarrollado hábitos de descuido, de negligencia y de pereza ante las responsabilidades que se le habían dado, y por lo tanto, lamentablemente, ese joven tuvo que cargar con la vergüenza de ser atrapado en tal abuso de confianza, y al final sufrió la consecuencia de perder el privilegio de la posición que tenía como encargado y ser degradado a trabajar ahora bajo mi cargo. Cuando el señor Kerber terminó de relatarme la historia, el miedo se apoderó de mí. Pensé dentro de mí, ahora sí, Carlos, ¿para qué te metiste en esto? Conociendo mis propias faltas y debilidades, pensé que quizás algo así me pudiera pasar a mí. Que de alguna manera me descuidara y me atraparan siendo negligente en esta nueva responsabilidad. Y lejos de sentirme más sabio, y lejos de sentirme más fuerte que el encargado anterior, creo que Dios en su maravillosa misericordia usó esa historia como una advertencia santificadora que me ayudara a mí a prepararme para cuando me tocara, yo no tuviera que sufrir el mismo vergonzoso final que él. Y por su gracia, esa advertencia me hizo pensar que si yo quería hacer bien mi trabajo y nunca ser sorprendido siendo perezoso o negligente en un día y en una hora que fuera supervisado, yo tenía que disponerme en mi mente y corazón de trabajar cada noche como si fuera la noche que mi supervisor viniera. Así que
como encargado de dormitorio, mi trabajo era asegurarme que mis empleados en cada pasillo y en cada baño estuvieran limpiando bien. Y por lo tanto, para guardarme del mal de la negligencia y la pereza, el cual podía fácilmente sucumbir en mi corazón engañoso y pecaminoso, decidí que cada noche me iba a aparecer en un pasillo distinto para trabajar con uno de mis empleados en su baño particular. Y de esa manera lograba varios objetivos. Ayudaba a mis empleados, enseñándoles a ellos a hacer mejor su trabajo, limpiando mejor los pasillos, los inodoros, las bañeras, los lavamanos, de tal manera que si mi supervisor llegara, siempre me encontrara a mí, a mis empleados, totalmente trabajando responsablemente. Y hermanos, lejos de enaltecernos y exaltarnos por una sabiduría propia, lo que me ocurrió a mí es un ejemplo de la maravillosa gracia de Dios. Dios en su gracia preparó mi corazón, enviándome una advertencia santificadora a mi vida que me otorgó sabiduría para que yo escogiera velar diligentemente haciendo mi trabajo y así estuviera siempre preparado para recibir a mi supervisor en cualquier noche y a cualquier hora que él se apareciera. Al final, si estuvimos preparados, fue por su bondadosa gracia. Pero hermanos y amigos que están aquí presentes, yo he compartido esta historia. Porque así como el supervisor de limpieza podía aparecerse a cualquier hora y cualquier día sorpresivamente para chequear que estuviéramos haciendo nuestro trabajo bien, de igual manera la Biblia nos enseña que nuestro Señor y Salvador Jesucristo viene otra vez al mundo. Cristo Jesús viene de nuevo, gloria sea a Dios. Y Él viene en un día y en una hora que ninguno de nosotros conocemos. Y por lo tanto tú y yo que creemos en Cristo como Señor y Salvador, que lo confesamos como aquel que nos compró y nos salvó con su sangre por su pura gracia y para su gloria, tenemos que creer que así como de certero y de seguro Él vino la primera vez y se ofreció a sí mismo para darnos redención, tenemos que también creer que es cierto y seguro que Él volverá de nuevo por nosotros, su pueblo, para que donde Él esté, nosotros también estemos con Él para siempre. Y por lo tanto, si esto es así, hermanos míos, si Él viene a una hora y un día que no conocemos y tú y yo debemos entonces estar vigilantemente preparados para que cuando Él llegue nos halle para su gloria haciendo lo que Él nos encomendó. Qué triste y vergonzoso fue para ese previo encargado de limpieza tener que ser sorprendido en total negligencia. Y ese pudiera ser el caso de algunos de nosotros. Si Cristo viniera de repente, ¿a cuántos de los suyos encontraría Él durmiendo? ¿A cuántos encontraría Él barajando? ¿A cuántos encontraría Él distraídos y negligentes con respecto a aquello que Él nos mandó? Pero gloria a Dios que por eso proclamamos su palabra, para que su verdad nos preserve y nos prepare de tal manera que nuestra historia no sea la historia del siervo negligente, sino la del siervo bienaventurado, que cuando su Señor llegó lo encontró haciendo exactamente lo que Dios le mandó. Oh hermano y hermana en Cristo, ¿no te gustaría que ese sea tu final? Oh, para gloria de Dios, yo anhelo con todo mi corazón que ese sea mi final. Y en esta tarde, por el poder de su palabra y por la convicción de su espíritu, tu corazón también puede ser transformado y tu mente renovada para que esta también sea la manera como te encuentre tu Señor Jesucristo. Conociendo pues el Espíritu Santo, nuestra tendencia al descuido, a la pereza, a la negligencia con respecto a estar preparados para la venida de Cristo, Él se encargó de dejarnos este texto como otros, pero nos dejó este texto de Marcos 13, 32 al 37 intencionalmente para que nuestros corazones sean confrontados y sean redarguidos y hasta si es necesario sacudidos de nuestra comodidad, de tal manera que nuestra conciencia se sienta totalmente inquieta y angustiada hasta que no nos veamos a nosotros mismos por la gracia de Dios haciendo consistentemente lo que Cristo nos mandó. Por eso yo quisiera compartir con ustedes un sermón que hemos titulado Vela diligentemente
para recibir preparado a tu Señor. Vela diligentemente para recibir preparado a tu Señor. Cada texto de la palabra tiene una verdad que Dios nos quiere comunicar, y es el objetivo del Espíritu que le inspiró, que no solo comprendamos dicha verdad, no solamente que tengamos un conocimiento intelectual de lo que este pasaje dice, sino que Dios anhela corazones que se postran en adoración, respondiendo y obedeciendo a lo que esa verdad demanda de nosotros. Y si resumimos y aplicamos la verdad de este texto a nuestras vidas, lo pudiéramos hacer de esta manera. Ya que nadie conoce el día ni la hora exacta en que Cristo volverá, tú debes velar diligentemente para recibir preparado a tu Señor. Estamos ubicados en un capítulo de los Evangelios sinópticos que contiene el muy conocido e impactante discurso de Cristo en el Monte de los Olivos, donde toda su enseñanza profética no es sino la respuesta a una serie de preguntas que 4 de los discípulos le hicieron a Jesús. El versículo 1 al 4 dice: saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo les dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? El contexto nos muestra que Cristo se encontraba indignado por un lado, pero al mismo tiempo entristecido por la dureza del corazón de la mayoría de los judíos, y en ese contexto Cristo emite su juicio venidero sobre Jerusalén, que mataba a los profetas, afirmando que su casa sería dejada desierta. Y por consiguiente, nuestro texto de Marcos 3 es una revelación escatológica de Cristo con relación a su afirmación de que no quedaría piedra sobre piedra de este templo. Ahora bien, esto ocasionó inmediatamente inquietudes serias en las expectativas mesiánicas de los discípulos, que esperaban pronto participar en la gloria de la instauración del reino en su esquema profético. Y por esa razón surgen las preguntas de cuándo sería el tiempo de esto, cuáles serían las señales que ocurrirían como anticipación a ese juicio futuro. Ellos no podían creer lo que Cristo ahí le estaba diciendo. Y si somos honestos, esta revelación profética de Marcos 13, del 5 al 31, y los relatos de Mateo 24 y de Lucas 21 nos colocan ante una complejidad de eventos futuros que Cristo nos apila prácticamente en unos cuantos versículos, dejándonos la difícil tarea de entenderlos y de sistematizarlos en nuestro esquema profético. Todo estudiante e intérprete de la Biblia que trata de ser humilde ante la complejidad de un texto debe reconocer que aún teniendo un alto celo por una exégesis y hermenéutica correcta, que aún aplicando el freno saludable de la teología bíblica en su naturaleza progresiva, y aún haciendo una sana correlación de textos en sus contextos para formar una correcta teología sistemática precisa, aún así el intérprete bíblico, al tratar con esta doctrina, debería verse a sí mismo ante un horizonte vasto y esplendoroso, donde aún la mirada de águila más penetrante se queda corta de alcanzar la plenitud de todo lo que aquí se nos está revelando. Es casi cuando observamos el vasto y profundo universo. Al observarlo nos damos cuenta que podemos identificar ciertos patrones y conjuntos de estrellas y planetas, pero al final, si somos humildes y honestos, nuestra más detenida y profunda observación no alcanza un entendimiento total de todo lo que tenemos aquí. Así sucede con la doctrina de la escatología en general. Así sucede con los versículos 5 al 31 de este capítulo 13 de Marcos. Muchos respetados teólogos e intérpretes bíblicos a través de la historia de la iglesia, y muchos serios y capacitados expositores y comentaristas bíblicos en el presente difieren en su interpretación.
sobre la naturaleza de estos eventos, sobre el tiempo, sobre el orden en que estos asuntos futuros se habrían de cumplir. Por lo tanto, como dijo mi profesor de teología, Michael Barrett, existe una intencional e inherente ambigüedad en la profecía bíblica. Suficiente ha sido revelado, con suficiente claridad, que testifica acerca del plan y el control de Dios sobre los tiempos y sobre la fidelidad de su palabra, pero no se nos ha revelado necesariamente cada singular detalle de su plan. La profecía bíblica nos revela mucho acerca del futuro, pero no lo revela todo. Darnos cuenta de eso debería entonces suavizar o atenuar nuestra interpretación de los textos proféticos. Debemos enfocarnos y enfatizar los puntos revelados y resistir la tentación de especular con dogmatismo acerca de lo que Dios no escogió revelarnos. Debemos ser honestos y admitir que si no fuera por esa inherente e intencional ambigüedad de Dios en la profecía, cada persona temerosa de Dios y creyente en su palabra confesaría la misma perspectiva profética. Por lo tanto, que Dios le conceda a su pueblo, a nosotros, suficiente discernimiento y sentido espiritual para no acusarnos unos a otros cuando diferimos en estos esquemas proféticos, como que no creemos en la Biblia o que hasta estamos enseñando herejías. Que Dios nos dé de su gracia y que crezcamos en esta gracia, que en lo que está claramente revelado seamos firmes y celosos defensores, pero en lo que está ambiguo desarrollemos una actitud bondadosa y de gracia para con aquellos que diferimos. Pero volviendo a Marcos, cuando analizamos todo lo que Cristo revela sobre los eventos relacionados con la destrucción del templo, su aparición, el fin del siglo y su anticipado reino, nos damos cuenta que Cristo hace una diferencia bien marcada entre los eventos descritos que sucederían en aquellos días, de los versículos 5 al 31, y el evento de aquel día que él comienza a describir en el versículo 32, que de hecho son los versículos de nuestro pasaje a considerar. Todo lo que sucede previo al 31 es descrito como aquellos días. Note conmigo el versículo 19, que dice, en aquellos días. Note el versículo 20, 2 veces dice, aquellos días. Y el versículo 24 dice, en aquellos días. Pero luego en el versículo 32 dice, pero de aquel día. Y esa diferencia gramatical enfatizada por Cristo entre aquellos días y aquel día es digna de ser observada. Porque precisamente en esa sección de Marcos 13, del 5 al 31, es la que es generalmente ambigua y difícil de interpretar, y en que muchos hermanos que aman profundamente la palabra de Dios han diferido. Algunos, al manejar esta sección de aquellos días, son guiados a ver como cumpliéndose en la misma generación de los apóstoles y en la subsecuente destrucción del templo en el año 70, el cumplimiento de esto. Otros argumentan que esa sección se ha ido cumpliendo en diferentes épocas de la historia de la iglesia, mientras que otros afirman que la sección de aquellos días es algo totalmente futuro, directamente conectado con el final de los tiempos. Pero no es el propósito de esta ocasión defender una de estas escuelas de interpretación profética por encima de otra y demostrar cuál de ellas encaja mejor con la evidencia bíblica y cuál tiene más convincentes argumentos sostenidos en el terreno bíblico, sino más bien queremos concluir que independientemente de la postura escatológica que sostengamos sobre esa sección de aquellos días, la próxima sección de aquel día, que comienza en el versículo 32, es una en la que todos deberíamos estar de acuerdo. Todos deberíamos afirmar con un rotundo amén que Cristo viene otra vez, y por lo tanto a todos se nos exhorta con la verdad de que debemos estar preparados para cuando Él venga. Independientemente de las diferencias existentes acerca de la naturaleza del milenio, o si interpretamos que algunas señales serán de antesala a la venida de Cristo o no, o si algunos perciben 2 etapas de la venida de Cristo, todos, independientemente de nuestras diferencias, debemos responder a estar preparados. Me encanta como dice Robert Raymond,
en su teología sistemática, ya que el retorno de Cristo es el próximo gran evento de la historia. Y desde la perspectiva del creyente, este es el próximo gran acto de Dios. Debemos estar preparados. Dios no estaba utilizando a los escritores bíblicos para darnos un calendario y fechas concretas para los creyentes de la última generación en la tierra, sino, por el contrario, para darnos una perspectiva de la historia. Por lo tanto, cada generación debe ser instada a vivir en la expectativa de la venida de Cristo, porque solo en la expectativa de su venida el siervo vive apropiadamente y se maneja correctamente en el tiempo intermedio. De modo que si es así, mis amados hermanos, las implicaciones de nuestro texto de Marcos 13, del 32 al 37, son para todos nosotros. Y por consiguiente es justo que a continuación prestemos atención a ellas. Detengámonos por un momento y notemos cómo Cristo repite la palabra velad 4 veces en estos 6 versículos. El versículo 33 dice, mirad, velad. El versículo 34 dice, y al portero mandó que velase. El versículo 35 comienza diciendo, velad. Y al final del 37 dice, y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Y hay 2 verbos distintos que se utilizan en este texto para velar. El primero que se usa en el versículo 33 significa estar vigilantes o en alerta ante la amenaza de un peligro. Contiene la idea de ausencia de dormir, es decir, una mente despierta en esquema de alerta que actúa con cautela en medio de su vigilancia. El segundo verbo se utiliza luego en los demás versículos 33, 34 y 37, y este significa estar despierto, enfatizando la idea de estar en constante alerta. Conlleva el estar estrictamente atentos, no sea que por la indolencia o negligencia alguna destructiva calamidad nos sorprenda de repente. Y de las 4 veces que Cristo utiliza estos verbos, 3 se encuentran en imperativo. Por lo tanto, Cristo manda a su pueblo. Cristo nos ordena a nosotros a que obligatoriamente estemos vigilantes, en constante alerta, con una mente despierta, actuando con cautela ante la realidad de su venida. Su venida tiene un sentido de gozo y celebración, porque su venida implica la gloria del anhelado y suspirado encuentro de Cristo con su novia, pero también su venida tiene un sentido de peligro amenazante, porque implica juicio. Es decir, que todos nosotros, independientemente si somos salvos o no, cuando Él venga, vamos a rendir cuentas de nuestra vida ante Dios. Y Cristo pacientemente nos advierte, porque es su ardiente anhelo por su gracia que ninguno de nosotros seamos hallados negligentemente desprevenidos cuando Él vuelva. Y el propósito de toda esta exhortación se resume en las palabras de Cristo de Mateo 24, 44, que dicen, por tanto, también vosotros estad preparados. Cristo nos advierte con antelación porque Él sinceramente y seriamente quiere que estemos preparados para ese día. De modo que este texto nos provee varias maneras prácticas como tú y yo debemos velar diligentemente para recibir preparados a nuestro Señor. Y la primera manera como tú debes velar diligentemente es motivado por la inminencia de su venida. Tú debes velar motivado por la inminencia de su venida. Así como Cristo repitió 4 veces el llamado a velar, así también Cristo acompaña ese llamado repitiéndonos 4 veces la motivación del por qué debemos velar. Cristo dice en el versículo 32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. En el versículo 33 nos dice, porque no sabéis cuándo será el tiempo. En el 35 dice, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. Y finalmente en el versículo 36 nos dice que Él vendrá de repente. Todas estas frases nos hablan acerca de la doctrina de la inminencia con respecto a la venida de Cristo. El consejo de Dios Trino
El consejo de nuestro Dios Trino intencionalmente diseñó la segunda venida del Hijo de tal manera que fuera un momento que literalmente nadie lo sepa. La Confesión Bautista, en el capítulo 32, acerca del juicio final, afirma esta doctrina. Cuando dice, así como Cristo quiere que estemos ciertamente persuadidos de que habrá un juicio, un día de juicio, así también quiere que ese día sea desconocido para los hombres, para que se desprendan de toda seguridad carnal y estén siempre velando, porque no saben a qué hora vendrá el Señor, y estén siempre preparados para decir, ven Señor Jesús, ven pronto. Cristo dijo que nadie sabe la hora, ni el día, ni los ángeles, ni Él mismo, sino el Padre. Cristo demostró el punto hasta donde Él voluntariamente se sometió en su humanidad a la voluntad del Padre. Cristo afirmó que al encarnarse y llevar a cabo la misión como Cordero de Dios de quitar nuestro pecado en la cruz, a Él le fue necesario humildemente someterse al Padre en la restricción del ejercicio pleno de ciertos atributos de su persona. De modo que Cristo en su humanidad voluntariamente asumió el limitar su conocimiento a la voluntad y al plan del Padre. Como dijo John MacArthur, en cada caso, el conocimiento humano de Jesús fue limitado a lo que su Padre Celestial le proveyera o autorizara. Ahora bien, cuando decimos que Cristo viene de manera inminente, sencillamente queremos decir que Él volverá de repente. La inminencia de la venida de Cristo ha sido definida como su aparición repentina o en cualquier momento. De modo que si ni a Cristo en su humanidad le fue concedido el saber y dar a conocer la fecha de su venida, entonces debemos precisamente concluir que Dios soberanamente e intencionalmente nos ha encubierto el momento exacto de la venida de su Hijo para que la ausencia de conocimiento de esa fecha exacta, es decir, su inminencia, sea entonces una motivación, sea un incentivo, sea un estímulo que nos empuje a vivir en una constante vigilancia y expectativa, en una alerta como si estuviéramos sentados al borde de la silla, provocando en nosotros una saludable preocupación que nos lleve a esperar ansiosamente que alguien abra el telón y Él aparezca. En el Evangelio paralelo de Mateo, en el capítulo 24, en los versículos 42 al 44, Cristo nos da una ilustración de la manera inminente en que Él vendrá cuando dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y Cristo compara su aparición inminente a la imagen de la aparición repentina de un ladrón que viene de noche a robar una casa. De hecho, el apóstol Pedro habla de la venida de Cristo como ladrón en la noche. Y Cristo no apela al carácter del ladrón, ni a la obra del ladrón para ilustrar su verdad, sino más bien que Él simplemente nos apela a la forma o el momento en que el ladrón se aparece o se aproxima a robar. El ladrón nunca anuncia su llegada. El elemento de sorpresa para lograr su objetivo es robar sin que nadie lo vea y sin que nadie lo atrape. De igual manera, Cristo dice que Él vendrá en una hora en que nadie lo estará esperando, porque Él soberanamente quiere utilizar el elemento de sorpresa para lograr el objetivo de motivarnos a mantenernos velando diligentemente para así recibirles preparados. Algunos objetan que solo una posición escatológica permite que la venida de Cristo sea verdaderamente inminente, ya que todas las demás posiciones requieren que se lleven a cabo ciertos cumplimientos de señales proféticas antes de su venida. En otras palabras, según estos hermanos, si ocurrirán señales antes de su venida, entonces no puede existir el factor de una verdadera inminencia.
Pero esta objeción de limitar la inminencia a una sola posición escatológica falla en aceptar la posibilidad de que aquellos que establecen que se han cumplido o que se cumplirán ciertas señales antes de la venida de Cristo, sostienen su postura al afirmar que las mismas señales antes de su venida pudieran funcionar para intensificar y provocar vigilancia, alerta y expectativa, sin completamente revelar la hora o el día exacto en que Cristo aparecerá. En otras palabras, como dijo Wayne Grudem, cada ola de señales o eventos sucesivos, con cada ola de esas señales no sabremos cuál será el último. Y esto es bueno porque Dios no tiene la intención de que lo sepamos. Él simplemente quiere que continuemos deseando el retorno de Cristo y que esperemos que ocurra en cualquier momento. Entonces, si Cristo retorna de repente, simplemente estaremos listos para recibirle cuando aparezca. Y si todavía falta un tiempo de gran sufrimiento, y si comenzamos a ver una intensa persecución en contra del Evangelio, un gran avivamiento entre los judíos, un sorprendente progreso en la predicación del Evangelio por todo el mundo, y aún señales espectaculares en los cielos, entonces no desmayaremos ni nos desanimaremos, porque recordaremos las palabras de Jesús que dijo: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hermanos, la inminencia trasciende todo esquema escatológico y nos llama y nos reta y nos motiva a velar diligentemente para recibir preparados a nuestro Señor. Que Cristo venga a una hora y un día que tú no conoces, mi hermano y mi hermana, debe provocar en ti un temor santo para que huyas de la pereza, la negligencia y la indiferencia espiritual y te mantengas activamente despierto esperando a tu Señor. Reconoce que tu Señor viene pronto. Él viene pronto. Y aunque Él no nos haya revelado cuánto tiempo debemos esperar, la verdad es que para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que, mis amados, creamos firmemente que el calendario del Dios Trino está fijado desde la eternidad y que en su soberano consejo eterno está marcada la santa y gloriosa fecha de su venida, y que en el reloj de su providencia está puesta ya la alarma, de tal manera que cuando Él diga que el tiempo se ha cumplido, su Hijo descienda con poder de lo alto y gran gloria, aunque nosotros se nos haya escondido el momento en que Él vendrá. Oh, bendito conocimiento de la inminente venida de Cristo. Séllate en nuestra mente, aférrate en nuestro corazón y enséñanos a vivir motivados de que aquel glorioso día de su venida pudiera ser el día de hoy. Hasta ahora hemos visto la primera manera práctica de cómo velar diligentemente, y es motivados por la inminencia. Pero existe una segunda manera, y es orando por gracia que nos fortalezca hasta su venida. Note conmigo el versículo 33 que dice: mirad, velad y orad. Ese verbo imperativo que nos manda a orar ante la inminente venida de Cristo, en este pasaje, en realidad no se encuentra en los manuscritos griegos más antiguos. De hecho, la traducción de las Américas, como otras versiones que toman en cuenta los textos más antiguos, dice solamente estad alertas, velad. Y no incluye el mandato a orar. Algunos dirían, le quitaron algo a la Biblia. Pero esto se debe posiblemente a que el copista fue influenciado por pasajes como el de Marcos 14:38, que dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Y probablemente, copiando los manuscritos, le añadió este texto, el mandato a orar, que se encuentra en Marcos 13:33. Y quizás alguno dirá entonces, ¿por qué estamos considerando el orar como una manera práctica de cómo velar diligentemente si en realidad este verbo no se encuentra en este texto en los manuscritos más antiguos? Yo establecería que el precedente bíblico para incluir la oración como una manera práctica de cómo velar diligentemente se encuentra en un pasaje paralelo del Evangelio sinóptico, como lo es Lucas en el capítulo 21, en el versículo 36, que dice: velad pues en todo tiempo orando.
Y la Biblia de las Américas, que da prioridad a los manuscritos más antiguos, dice en este texto: mas velad en todo tiempo orando para que tengáis fuerzas. Por lo tanto, la presencia del mandato a velar acompañado de orar en Lucas justifica que lo consideremos como una manera práctica de velar diligentemente, debido a que en la mente del Espíritu Santo, quien inspiró todos los evangelios, establece la oración como parte del velar. De hecho, de las pocas veces que aparece la palabra velar en la Biblia, en muchas de ellas el mandato a velar está acompañado de la oración. De manera que podemos afirmar que para poder velar diligentemente y así recibir preparados a nuestro Señor, necesitamos la oración como un medio eficaz de gracia que nos fortalezca hasta su venida. La oración no es un fin en sí mismo. La oración es un medio que por la fe nos guía a una dulce e íntima comunión con nuestro Señor, pero también la oración es un medio por el cual ejercitamos y hacemos crecer nuestra fe en Jesucristo. Así como la oración fue el vehículo por el cual ejercitamos fe en Cristo para justificación de nuestras almas, de igual manera la oración es el vehículo por el cual ejercitamos fe continuamente en Cristo para que nos imparta gracia para santificación y crecimiento espiritual. En otras palabras, la palabra orar, que se encuentra en Lucas 21:36, cuando dice: mas velad en todo tiempo orando para que tengáis fuerzas, significa pedir por algo, suplicando, rogando, implorando. Dios diseñó que nuestra vida en Cristo para santificación sea por fe. Y una de las maneras como esa fe se manifiesta, se ejercita y crece es a través de la oración. Porque la oración nos lleva a suplicar, a rogar, a implorar por el poder, la fuerza y la fortaleza que Cristo nos da por su Espíritu Santo. No podemos mantenernos firmes, nunca podremos estar vigilantes en la lucha contra el pecado, venciendo las tentaciones, perseverando en las pruebas, mientras esperamos su venida, sin practicar el clamor y la súplica constante que el cristiano pide cuando mendiga insistentemente ante el trono de Dios por su gracia habilitadora. En Efesios 6, del 10 al 18 se nos habla de la armadura que el cristiano está llamado a ponerse en la batalla espiritual, y junto a ella, al final en el versículo 18, nos describe la urgente necesidad de que oremos en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y en este texto se nos llama a velar a través de la oración, no solamente por nosotros, sino también por nuestros hermanos. En otras palabras, mis hermanos necesitan de mis oraciones para ellos poder velar diligentemente y mantenerse firmes. Somos un cuerpo y los miembros se necesitan los unos a los otros para edificarnos y fortalecernos mutuamente en la fe. Yo necesito urgentemente las oraciones, las súplicas, los ruegos y los clamores de mis hermanos para que mi fe no me falte, para que mi fe sea fortalecida con la gracia, la fuerza y el poder que Cristo nos da por su Espíritu, y viceversa. Tú necesitas la gracia de Dios, que te será otorgada no solamente por tus propias oraciones, sino por mis oraciones por ti. Y es por eso que tenemos que aprender a orar los unos por los otros, para que más gracia nos sea otorgada, que nos capacite para velar diligentemente mientras esperamos. La Biblia dice en Hechos 4:24, ante las persecuciones en contra de los primeros cristianos de la iglesia primitiva, que los hermanos de la iglesia alzaron unánimes la voz y clamaron por gracia que los fortaleciera para mantenerse firmes con valor y denuedo ante la oposición al evangelio. Y cuando terminaron de orar, la Biblia dice que el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, la vida cristiana, mientras esperamos que Cristo vuelva en todas sus manifestaciones, en sus luchas con el pecado, en sus tribulaciones, en sus persecuciones, en sus sufrimientos, nunca fue diseñada para que la viviéramos y la sobrelleváramos en nuestras propias fuerzas.
En nosotros solo hay debilidad, incapacidad e impotencia. La pura determinación de la voluntad y el confiar en el brazo del hombre solo lleva al legalismo y a la hipocresía. Solo lleva a un énfasis pecaminoso en lo externo, en los mandamientos de hombres y en la apariencia humana de una santidad más alta que en realidad está hueca y vacía. El creyente que se acomoda a esa superficialidad cristiana y se conforma con una aparente religiosidad no está preparado. Por lo tanto, oh Dios, líbranos del legalismo y de la hipocresía que nos aleja de tu gracia, porque así no podremos prepararnos para cuando vengas. El poder y la gracia están en Cristo nuestro Salvador. Y en el poder victorioso de su cruz, y en su resurrección de los muertos, y todo ese poder nos ha sido dado en la persona de su Espíritu, pero tenemos que aprender a rogarle, a suplicarle, a implorarle en oración, para que Él nos imparta abundante y poderosa gracia, para poder negarnos a nosotros mismos, para poder seguirle obedientemente en cada lucha, en cada prueba, en cada tentación, en cada sufrimiento. Cristo le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y si oramos en todo tiempo y ejercitamos nuestra fe clamando a Cristo por su gracia, Él ha prometido que su poder reposará sobre nosotros y Él nos hará fuerte en las debilidades, para que así le esperemos vigilantes, en constante alerta, activamente despiertos ante su venida. Hermanos, hemos considerado que si queremos velar diligentemente, primero tenemos que estar motivados por la inminencia de su venida, pero también en segundo lugar tenemos que orar por gracia que nos fortalezca hasta su venida, pero también el texto nos dice que tenemos que velar diligentemente, preocupados de no ser sorprendidos durmiendo ante su venida. En Marcos 13:33 dice, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Al Cristo exhortarnos a que velemos y estemos alerta, es porque existe la tendencia en nosotros al descuido, a la negligencia y a la pereza. De tal manera que es posible que ante su repentina venida, algunos de nosotros seamos hallados durmiendo. Y Cristo utiliza aquí la palabra dormir en un sentido espiritual para describir una actitud de indiferencia, una actitud de apatía y de desprecio a la verdad de que Él viene otra vez. Es casi como la actitud de una persona que dice con su boca o con su conducta, a mí no me importa ni me interesa. En otras palabras, Cristo dice que cuando Él venga, habrá personas que estarán viviendo su vida diciendo con su boca o diciendo con su conducta, como si no le importara un bledo, ni le interesara una pizca, la promesa certera de que Él viene otra vez. En otras palabras, este es el corazón del que duerme. El que dice, como dice Mateo 24, mi Señor tarda en venir. Y comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Esa actitud se parece al razonamiento de los burladores que describe 2 de Pedro 3 cuando dice que en los postreros días vendrán burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ellos dicen, Él no viene. Ellos piensan, ya han pasado 1000 años y todo permanece igual como al principio, y se convencen a sí mismos de que Él no vendrá y continúan viviendo como si no les importara ni les interesara. Pero Pedro dice que todo aquel que tiene esa actitud es un ignorante. Ignora voluntariamente las evidencias de que si Dios se levantó en el pasado de su trono, en un día y en una hora que nadie lo esperaba, y apareció de manera repentina para juzgar el mundo antiguo con un diluvio y para salvar a Noé y a su familia, de igual manera debemos creerle de que Él viene de la misma manera en un momento que nadie sabrá. Y por lo tanto no nos convenzamos de que no es así. No razonemos con nuestras almas pensando dentro de nosotros que no será por ahora. El que escoge ser indiferente, apático e ignorante con respecto a su venida está escogiendo ser sorprendido durmiendo. Pablo le exhortó a los tesalonicenses
en primera a los tesalonicenses, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y si Pablo exhortó a los tesalonicenses a que no durmieran, es porque dormirse con respecto a la venida de Cristo es una decisión del alma. Como también velar y ser sobrios es una decisión del corazón. Así como hay algunos que se convencen de que Cristo no volverá, por lo menos por ahora, y escogen dormir, de igual manera todo aquel que ha nacido de nuevo y es ahora un hijo de luz y está en la luz y es un hijo del día, está llamado a recordarle a su alma cada vez que se despierta en la mañana que debe estar alerta y constante en vigilancia ante la venida de su Señor para no ser sorprendido durmiendo. Cristo dijo en Lucas 21, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Escoger dormir es equivalente a entregarte al pecado, a vivir según los deseos desordenados del corazón, a seguir la corriente de este mundo que carga su corazón con glotonería y embriaguez y con los afanes de esta vida. Así es que el diablo quiere que los perdidos se mantengan sedados y adormecidos con los placeres del pecado, con los afanes de esta vida, para que en ese día sean sorprendidos y al final sean condenados. Oh, escúcheme bien, el impío que se duerme en su pecado será condenado, pero también el cristiano que se duerme en su amor por Cristo, en su lucha contra el pecado y en su servicio para con el reino de Dios, sufrirá pérdida, no de su salvación, pero de la gloriosa oportunidad de glorificar y honrar a su Salvador en ese día final, con recompensas espirituales, con coronas de vida que al final exaltarán la gracia de Dios. Quizás muchos de ustedes han visto una imagen que se ha ido regando por las redes sociales, donde un jefe en una compañía encuentra a su empleado durmiendo con la cabeza sobre el escritorio en su cubículo de trabajo, y el jefe le dice, así te quería encontrar. Al ser descubierto, el empleado sutilmente comienza a susurrar, como si él estuviera orando, y poco a poco va subiendo el volumen de su voz hasta que se le escucha decir, y bendice a mi jefe y a mis compañeros en el nombre de Cristo, amén. Y luego levanta la cabeza con una cara de sueño y le dice al jefe, Dios le bendiga, jefe. ¿Cuántos han visto esa imagen? A todos nos ha hecho reír a carcajadas, porque además de posiblemente identificarnos con ese hombre, porque quizá nos pasó a nosotros, la imagen de ese empleado y su reacción a ser descubierto durmiendo es la imagen de un hombre sin vergüenza y charlatán. No solamente lo encontraron durmiendo con las manos en la masa, sino que el hombre descaradamente metió a Dios en su irresponsabilidad para engañar y dar la apariencia de que nunca estuvo durmiendo y que solamente se detuvo un momento para hacer una oración, y una oración por su jefe y por sus compañeros de trabajo. Pero hermanos, cuando Cristo venga de repente, ese momento no será un chiste. Ese no será un momento de relajo, ni mucho menos será un momento donde podremos utilizar cualquier artimaña para dar la apariencia de que Él no nos encontró haciendo lo que estábamos en verdad haciendo. Hermanos, la venida de Cristo será probablemente el momento más sobrio y más serio y más revelador de toda nuestra existencia. Ese día no habrá escarnecedores, no habrá burladores, no habrá ateos que se mofen de Dios ni de su palabra en su incredulidad, y no habrá nadie, absolutamente nadie, que podrá justificar la condición en la que se encontraba. Pero en vez de ser sorprendidos, en vez de manifestar una actitud indiferente, apática, de desprecio, yo te exhorto con todas mis fuerzas a que te preocupes santamente de no ser sorprendido durmiendo. Ser hallado durmiendo cuando deberías estar atento y despierto es vergonzoso.
Oh, que la vergüenza sola te impulse a huir del sueño y a mantenerte velando para esperar preparado a tu Salvador. Por lo tanto, despiértate. Despiértate tú que duermes. Despiértate y espera vigilante a tu Señor. Brevemente, quisiera incluir esta última manera práctica, porque hasta ahora hemos visto que debemos hacerlo motivado por la inminencia, orando por su gracia que nos fortalezca. Hemos visto ahora mismo que debemos hacerlo también preocupado de no ser sorprendido durmiendo. Y finalmente, tú debes velar cumpliendo con la responsabilidad encomendada hasta su venida. Note conmigo el versículo 34. Que dice, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra y al portero mandó que velase. El enfoque aquí es cómo Cristo como Señor de la casa, antes de irse, le dio a cada siervo una obra que hacer. El verbo dar aquí significa que Cristo nos asignó una responsabilidad especial. Él nos fijó una tarea a la cual debemos dedicarnos por completo. Él nos encargó poniendo sobre nosotros el cuidado de ciertas responsabilidades de su casa. Nuestra visión de esta vida debe estar totalmente enmarcada dentro de la misión que Cristo nos encomendó. Los días que nos quedan en esta vida, en esta tierra, deben ser vistos como una oportunidad de inversión, donde yo debo hacer lo que pueda dentro de mis posibilidades para el reino de Dios. Yo estoy llamado, y tú estás llamado, mi hermano, a gastarte y a invertirte en el reino de Dios ahora y hasta que Él venga. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 7, por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Pablo dice que debemos vivir como si estuviéramos lo más que podamos desconectados de este mundo, poniendo nuestra mirada en Cristo y en su supremo llamamiento. Por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estamos llamados, como Pablo lo entendió, a perder nuestra vida, a crucificar nuestra vida. Cristo dijo que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa del Evangelio la hallará. Y por eso Cristo utiliza la ilustración del hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5, a otros 2, a otro 1, y a cada uno dio conforme a su capacidad y se fue lejos. Y luego dice la Biblia, después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y hermanos, de una forma similar, a cada uno de nosotros se nos ha dado la manifestación del Espíritu para provecho, para que seamos útiles, para que estemos ocupados, ejerciendo fielmente nuestros dones y habilidades espirituales, para edificar la iglesia de Cristo, para añadir los que han de ser salvos, para santificar a los creyentes. Así que si tú has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque tú has muerto y tu vida está escondida en Cristo, en Dios, para que cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces también seamos manifestados con Él en gloria. Por eso Cristo dijo que no debemos afanarnos por las cosas que se afanan y se ocupan y se gastan las gentes de este mundo que no tienen esa esperanza. Por eso Él dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Todos nosotros quisiéramos que al final de nosotros se diga esas palabras: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero estas palabras están reservadas para aquellos que esperan cumpliendo diligentemente la responsabilidad que Dios le encomendó.
Esta es una manera como nosotros hacemos firme nuestra vocación y elección. Haciendo estas cosas no caeremos jamás. Esta es la manera en que podemos tener confianza ante su venida. Se nos otorgará amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Tú quieres velar diligentemente para recibir preparado a tu Señor? Motívate con la doctrina de la inminencia de Cristo. Ora por gracia que te fortalezca hasta su venida. No te quedes durmiendo y ser sorprendido de esa manera. Y por último, cumple con tu responsabilidad, la cual te fue encomendada. Bienaventurados, bienaventurados cuando el Señor regrese, que encuentre a sus siervos haciendo lo que Él le mandó.